En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. La Secretaría de Educación Pública presentó esta semana el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que tiene como objetivo promover la formación integral y humanista del alumnado mexicano. Según informó la titular saliente de dicha secretaría, Delfina Gómez Álvarez, el plan se implementará como una prueba piloto en al menos 30 escuelas por entidad federativa durante el ciclo escolar 2022-2023. Pero ¿cuál es el contenido del nuevo plan educativo y qué es exactamente lo que se busca con él para la construcción de ciudadanía en nuestro país? Tengo esta noche la presencia en el estudio de Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y la de Marx Arriaga, a distancia, quien es director general de materiales educativos de la SEP. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto en este espacio de la octava y en esta ocasión para tratar un tema fundamental, no solamente para los niños, los adolescentes, etcétera, sino en general para la conciencia de este país, que es el tema de la educación. Yo siempre digo, a reserva de que más adelante los expertos que voy a tener aquí me corrijan, que el concepto educación, todo mundo cree que es meter, cuando en realidad yo tengo la idea de la educación al estilo Paulo Freire, de que es sacar. De hecho, creo que etimológicamente la palabra educare, educación, no es meter, sino sacar. Bueno, en función de eso, haremos reflexiones, preguntas a un funcionario de la Secretaría de Educación Pública y a un especialista del Colegio de México en torno al nuevo programa educativo que fue presentado esta semana por parte de autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Les voy a presentar a continuación una introducción al tema con mi compañero Rodrigo Alarcón sobre el tema educativo, que una vez más repito, no se trata de la instrucción nada más, porque se confunde educar con instruir. No, es mucho más profundo en mi opinión. ¿A qué le tira la cuarta transformación con este plan educativo en México? Voy con mi compañero, regreso con los invitados. La Secretaría de Educación Pública presentó esta semana el nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, cuyo inicio se dará con una prueba piloto en al menos 30 escuelas por estado en el próximo ciclo escolar 2022-2023. La secretaria saliente de la SEP, Delfina Gómez, habló al respecto. Este plan reconoce la importancia de la relación y el trabajo entre escuela, comunidad, entorno social y valora el profesionalismo de las y los docentes que buscan impulsar procesos de aprendizaje a partir de situaciones cercanas a la vida cotidiana. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, quien estuvo como invitada especial, mostró su apoyo por este nuevo modelo educativo y reprochó el sistema anterior. Sabemos que durante el periodo neoliberal no solamente se cerraron los espacios educativos, abandonaron a los jóvenes a evitar que entraran en la educación con las profundas implicaciones que hoy vemos no solamente en el sector salud, sino en muchos otros sectores. Se presenta este modelo educativo en el marco de la cuarta transformación de la vida pública de México. Entre los principales cambios está el que los alumnos elaborarán proyectos a partir de los aprendizajes adquiridos, mientras que los profesores podrán llevar a cabo métodos de evaluación distintos a los tradicionales. La extitular de la educación en México dijo que este proceso debe de ser continuo y dinámico, que debe responder a los cambios sociales y a los contextos de cada región y comunidad. Lo mismo pasará en la actualización de los contenidos de los libros de texto gratuito para primaria y telesecundaria, con base en el nuevo plan y programas de estudio de la educación básica. La meta es consolidar un currículum inclusivo, intercultural y con equidad de género. La subsecretaria de Educación Básica, Marta Velda Hernández, expuso
que los planes y programas de estudio representan una transformación profunda y referente a los programas piloto, señaló que se dividirán en 4 componentes. Elementos que son trascendentes y que no pueden quedar de lado: la formación docente, el codiseño de los programas de estudio a cargo de las maestras y los maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa y de gestión. En tanto, Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, señaló que es el momento de recurrir al conocimiento y la experiencia de los docentes, los estudiantes, de los científicos humanistas, así como de las familias para que se construya un futuro posible con una educación que plantea una ciudadanía plena y una vida en común. La educación básica propone la resignificación del papel de la educación como una condición de la sociedad, indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Las autoridades aclararon que los grados escolares en educación básica no desaparecerán. Con imágenes de Jocelyn López para La Octava, Rodrigo Alarcón. Rodrigo Alarcón, y para analizar este tema y tratar de ponerlo en contexto esta noche aquí en este espacio de La Octava, tengo la presencia de Marx Arriaga Navarro. Marx es director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, Marx, gracias por estar en este espacio, me da mucho gusto, y tengo la presencia aquí presencial en el estudio de La Octava del doctor Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México y director de Educación Futura. Manuel, me da mucho gusto tenerte también aquí en el estudio. Vamos primeramente, si me lo permites, a distancia con Marx. Tengo entendido que andas allá por Oaxaca, ¿no, Marx? Así es, estamos entregando libros en la Biblioteca 20 de noviembre del Mercado Municipal de Oaxaca, un programa para que todos los mercados tengan materiales educativos para fomentar la lectura. Un saludo a tu auditorio. Gracias, Marx. Oye, Marx, a ver, dinos en qué consiste en esencia y básicamente sintetizando así para la televisión este nuevo programa de educación que pues ya veo por ahí en varios sectores que mucha gente muy preocupada con los contenidos, etcétera. Me refiero en los medios de comunicación, etcétera. ¿Qué es este nuevo plan? Es un nuevo marco curricular, es un nuevo modelo educativo que da vuelta hacia una educación centrada en el dominio de contenidos y ahora se le da mayor preponderancia a la implementación de proyectos, al desarrollo de proyectos, a la resolución de problemas. Entonces, este nuevo marco curricular lo que es un giro de tuerca a la educación, como se había dado en las últimas décadas, de un constructivismo con base en competencias hacia una postura humanista, donde se coloca en el centro a la comunidad, donde se reconoce desde el pensamiento crítico las crisis sociales que existen en el entorno y en donde el conocimiento se pone al servicio de la resolución de esos problemas. Es difícil definirlo en pocas palabras, pero en líneas generales eso es. Marx, cuando se dice que se pone en el centro a la comunidad, pues sí, vivimos en sociedad y no siempre hacemos comunidad, común, unión. Pero te preguntaría, cuando es comunidad, ¿cómo respetar también dentro de lo que es la comunidad la pluralidad? Porque un bloque social o la comunidad pues no es homogénea. Debe de tener pluralidad, diferencias e incluso hasta el respeto a un individualismo sano, diría yo. Sí, claro, esa es una de las grandes metas que tiene este cambio de modelo educativo, en donde la escuela ya no tenga una función exclusiva tan solo en la transmisión de contenidos, en el desarrollo individual de los sujetos, sino que desde la escuela se empiecen a promover relaciones democráticas, en donde los sujetos no aprenden desde lo individual, no se construyen de manera aislada, sino que reconocen que forman parte de una comunidad, que hay diferentes entornos, diferentes relaciones, y desde ahí empiezan a abordar la cuestión de los contenidos.
Bien, a mí me gusta mucho Paulo Freire, como sabes muy bien, pedagogía del oprimido, educación como práctica de la libertad, y entiendo ese concepto educativo en común, en sociedad, y que nadie realmente se educa absolutamente solo, sino por la interacción con los otros y con la praxis. Déjame pasar con el doctor Manuel Gil Antón, quien yo le escuché una entrevista con Julio Astillero en abril de este año, y el doctor Antón manejaba un poquito el concepto de que después de la pandemia, ante una emergencia, y ya mejor que te diga lo que él piensa sobre eso y que podamos retroalimentarnos aquí con tu punto de vista. Manuel Gil Antón. Yo te escuché ahí con Julio decir esto que me pareció sensato. Hay una emergencia y que es como si después, en un terremoto, después de la pandemia, cambian todo. A ver, explica tu idea y a ver qué nos dice Marx. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto al doctor Marx Arriaga. Y vengo muy dispuesto a un diálogo que puede estar incluida la divergencia, claro, y la que es parte de la, como debe ser, la actitud crítica. Sí. Entonces, sí, le agradezco mucho que me dé la oportunidad de dialogar con él y a través de tu coordinación. Adelante. Yo creo que sí se pueden distinguir dos dimensiones. Una es el contenido específico del nuevo marco curricular, del plan de estudios, etcétera, que merece mucha atención, y también hay preguntas, dudas, etcétera. Pero hay una dimensión previa, que es la que manejé con Julio y que me parece que es muy importante. Es oportuno hacer en esta circunstancia que vivimos una transformación de la naturaleza que se propone cuando pasamos un par de años en una situación de no presencialidad en las escuelas derivada de la contingencia sanitaria, y teniendo la Secretaría de Educación Pública, a mi juicio, una deuda, un pendiente muy importante, que es el saldo pormenorizado y bien caracterizado de cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en la falta de continuidad presencial y a veces la falta de continuidad a secas. Hubo una gran deserción, de hecho. Y sobre todo, digamos, en los sectores más desfavorecidos. Y hoy no sabemos con precisión, ¿no?, cuál es la merma en el aprendizaje que se esperaría. Digamos, un muchacho que estaba en segundo y se cierra la escuela, pues cursó tercero y cuarto, ¿no?, a través del programa Aprende en Casa o de alguna de las modalidades. ¿Cómo está, por ejemplo, en su posibilidad de leer, de escribir, de hacer un razonamiento ordenado, a su nivel, ciertamente? No hay que pedir que sean grandes sabios, para nada, pero sí, digamos, en lo que se esperaba que un muchacho en cuarto tuviese, por ejemplo, en cuatro aspectos: la lectura y la escritura, el razonamiento lógico a través del cálculo aritmético y también la estructura lógica en su argumentación, su ubicación en el medio social y su ubicación en la naturaleza, sobre todo ubicar su ubicación como naturaleza. No es como los seres humanos estamos en la naturaleza, sino que somos naturaleza. En fin, yo creo que a falta de ese diagnóstico, de ese saldo pormenorizado en el que se nos pudiese indicar cómo estamos, probablemente el momento para la discusión de un nuevo modelo educativo, que sin duda es muy interesante, creo que, a mi juicio, debió de hacerse ese diagnóstico y luego un programa emergente, un programa, digamos, específico para, en un plazo de un año, año y medio, etcétera, intentar en la presencialidad ya recuperar los aprendizajes no logrados, cierta cuota de lo que llaman los expertos desaprendizaje, en el sentido de que a falta del vínculo pedagógico quizás también hubo una merma en lo que ya se sabía, y en consecuencia
el primer tema que yo quisiera discutir con el doctor, dialogar con el doctor Arriaga, es la oportunidad de hacer un cambio sin tener claridad de cuál fue y cuál es la circunstancia actual en términos de abandono del sistema y la condición digamos, en qué circunstancia están las niñas, los niños y adolescentes después de esto. Esa es la idea que quisiera yo decir. Esa es la dimensión que tiene que ver con el tiempo y la oportunidad de su aplicación. Antes de preguntarle a él directamente, que ya te está escuchando, yo escuché que es como un programa piloto que van a iniciar en algunas escuelas. ¿No cubriría eso esa etapa de que hay un programa piloto, que no van de lleno? No, el programa piloto, sí, salvo que el doctor Marx me diga lo contrario, es un plan que pone a prueba el nuevo modelo de vida. Pero no... yo me refiero... No al diagnóstico. No, yo me refería a la ausencia de un diagnóstico y, a mi juicio, lo que sería más recomendable, hasta donde yo alcanzo a ver, con todas mis limitaciones, un programa para, digamos, solidificar lo que se necesitaría haber aprendido durante este periodo, de tal manera que tuviésemos claridad de cómo estamos, qué necesitamos hacer, y lo han hecho varios países, ¿no? Planes emergentes para esta situación. Doctor Marx Arriaga, subsecretario, o más bien director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo responde la inquietud del doctor Manuel Gil Antón? Pues no por entrar en debate, pero yo difiero un poco de la posición en dos sentidos. En la cuestión del diagnóstico, sería lo mismo preguntarle al Colegio de México si ha hecho un diagnóstico de sus tesistas, de sus estudiantes. O sea, creo que es una falta de respeto hacia una secretaría como Secretaría de Educación Pública, los miles de trabajadores que ahí están y que todos los días desarrollan sus trabajos, el pensar que lo hacen de manera mecánica sin tener diagnóstico alguno de lo que está sucediendo en los estados. Lo mismo pasa con las secretarías estatales. Es decir, ese diagnóstico es algo que realizan las unidades todos los días y son los datos que nos sirven para la toma de decisiones. Eso por un lado, es decir, los diagnósticos existen. Ahora, si lo que se pretende es que haya una partida especial para que alguna universidad o un grupo de investigadores o una asociación civil genere un diagnóstico a medida o paralelo a las obligaciones que tiene la Secretaría según el artículo 3º de la Ley General de Educación, pues eso no existe, porque aquí no hay despilfarro, no hay ese tipo de políticas, y justamente lo que estamos tratando es de reactivar programas como Libros del Rincón, llevando los libros a las comunidades, los libros físicos a espacios donde no hay acceso a los medios de comunicación. Entonces eso por un lado, ¿no? La cuestión del diagnóstico, y por otro es el momento, claro que es el momento pertinente. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Una de las cosas fundamentales es el valor que tenía el maestro. El maestro, hasta hace unos años, en el sentido común, en la cuestión ideológica, la población lo veía como solo un operador, un mediador de la información. Hoy, gracias a la pandemia, todos los padres de familia reconocen la importancia del maestro. Inició una reivindicación del papel del maestro dentro de la educación y del papel de la escuela dentro de la sociedad. Por eso España está cambiando sus planes curriculares, lo está haciendo Chile, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo Cuba, lo está haciendo Brasil. Es decir, no solamente es México el que está preguntándose cuál es el futuro de la educación. Las mismas organizaciones internacionales que tanto al pensamiento, digamos, conservador le gusta mucho citar, como la UNESCO o el Banco Mundial, en sus debates actuales están preguntándose cuál es la función de la escuela, cuál es el futuro de la educación, porque se han dado cuenta que esto de estar tratando de medir el dominio de contenidos y después de esa medición intentar crear un ciudadano óptimo o ideal que encaja como un capital humano dentro de las implicaciones laborales, pues ha sido una fantasía.
ahí están los países que han desarrollado a pie puntilla lo que ha marcado el Banco Mundial, y vemos que el sistema de bienestar no ha cambiado. Es decir, el que se dominen los contenidos no va de la mano con un sujeto solidario, un sujeto comprometido, un sujeto que busque su bienestar y el bienestar de los otros. El medio ambiente nos está demostrando que debe haber un cambio de la educación, que si seguimos por este camino formando a los estudiantes como si fueran el resultado de un proceso, como si fueran solamente un producto, unas máquinas, lo que genera es la descomposición social que vivimos y los problemas medioambientales que tenemos. Entonces, claro que es el momento, hoy es el momento para preguntarse cuál es la función de la educación, cuál es la función de la escuela, y que si debemos seguir promocionando o promoviendo el dominio de contenidos o cambiar hacia un modelo donde haya mayor integración, donde lo que se busque sea el despertar, la emancipación de los sujetos para buscar la liberación de los sistemas opresores que tienen a su alrededor. Ese es mi punto de vista. Manuel. Sí, yo creo, doctor Marx Arriaga, que no fue lo que yo dije a lo que usted se refirió. Es decir, lo que yo considero y lo sostendré como algo necesario, derivado de lo que yo alcanzo a vislumbrar, es que sí se requiere que esos saldos parciales que existen, etcétera, conformen una mirada nacional al respecto de cuál fue el impacto de la pandemia en términos de las condiciones elementales, diríamos, de los saberes, como la lectoescritura, lo dije, la capacidad de un razonamiento lógico, la ubicación en el medio social y en la naturaleza. Eso no está para nada reñido con la idea de un sujeto solidario, de un sujeto que piensa en los demás. Son elementos que son base para la posibilidad de la construcción ciudadana y de la ciudadanía crítica que se propone. De tal manera que lo que yo creo es que el momento actual sería mucho mejor empleado en la generación de una estructura de recuperación de los saberes básicos, ¿no? Yo no digo de los contenidos, suponiendo que se generan individuos competitivos, preparados para el mercado, ¿no? La lectura, la escritura, no quiero repetirlo, sí me parece que es necesario revisar dónde estamos, tratar de que, en su caso, las modificaciones que se hagan al sistema educativo se hagan sobre la base de una claridad de en dónde estamos con respecto a lo que esperábamos que se consiguiera, no en términos de la ideología previa. Todo proyecto curricular es político y tiene una ideología, eso lo sabemos todos. De tal manera que mi discrepancia entonces con usted es que considero que es condición de posibilidad para poder pensar en una transformación, tener de parte de la Secretaría de Educación Pública una comunicación, y no digo, nunca dije una asociación civil, nunca dije que fuese un grupo de intelectuales ni nada, para nada. Yo dije de parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, no estoy a varias cosas de las que usted dijo, no las dije yo. Y entonces yo creo que lo que estoy diciendo es, a mi juicio, y a juicio de algunas otras personas, que creo que tenemos derecho a expresarlo, haría falta esto, de tal manera que incluso hubiese mejores condiciones para echar a andar alguna transformación, ¿no? Lo sostengo como algo necesario y como algo que me parece debió tomarse en cuenta y que sí es un pendiente de parte de la Secretaría de Educación Pública. Marx. Vuelvo a responder algo parecido. Es como preguntarle al Colegio de México que nos demuestre que está haciendo investigación, siendo que es parte de sus funciones fundamentales de todos los cuerpos académicos que tiene dentro. Lo mismo pasa con la Secretaría de Educación Pública. Pensar
que la toma de decisiones que hacen la N cantidad de unidades es espontánea, es solamente el ejercicio del poder a través del escritorio, es una falta de respeto a la institución. Aquí un reconocimiento a todas las secretarías estatales y a la misma Secretaría de Educación Pública, que claro que hace diagnóstico todos los días, están ahí los supervisores, los ATPs, los directores, los subdirectores, los mismos sindicatos, haciendo evaluación de lo que está pasando, de lo que pasó después de la pandemia. Es decir, lo que pasó en este cambio de modelo curricular no ha sido una cuestión ingenua, una cuestión superficial, sino viene de un análisis profundo al interior de las diferentes instituciones, una discusión con el magisterio a nivel nacional de lo que dejó la pandemia, y desde ahí surge la necesidad de cambiar el modelo educativo. Es decir, es una coyuntura especial. Tal vez si no hubiéramos tenido la pandemia, tal vez salir a hacer las asambleas nos hubiera demostrado que no era el momento, que la población, así como las diferentes secretarías de educación pública, las unidades, verían con sus diagnósticos diarios que hacen, con las evidencias que le piden, que es una evidencia a veces que es una carga excesiva al maestro porque se le pide evidencia para muchas cosas. Bueno, pues con base en todas esas evidencias nos hubieran dicho, ¿saben qué? No es el momento, el modelo educativo hay que darles unos 5 o 6 años más al seguimiento, al último programa de estudios, aprendizajes clave, están dejando buenos resultados, hay evidencias de que vamos por buen camino, pero fue todo lo contrario, salir a discutir con sindicatos, con maestros frente a grupo, con secretarías de educación pública, y que cada una de ellas llevaba las evidencias de lo que estaba sucediendo en tierra, pues que llegamos a este cambio de modelo educativo. Es decir, vuelvo a decirlo, el pedirle a la Secretaría hacer diagnóstico es como decirle al Colegio de México, oiga, hagan investigación. Oiga, no sean así, no faltemos al respeto a las instituciones. Así como el Colegio de México y sus investigadores hacen todos los días investigación y generan los principales desarrollos sobre las humanidades en este país, lo mismo pasa con la Secretaría de Educación Pública. No solamente estamos sentados en un escritorio con los brazos cruzados esperando a que los intelectuales o las asociaciones civiles nos vengan a marcar el camino y nos digan, ¿saben qué? Tendrían que hacer diagnóstico de lo que pasa en la educación. Hoy tenemos un artículo 3º y una ley general, y tenemos unos reglamentos internos que nos obligan a hacer eso todos los días. Nuestra toma de decisiones, el que hoy estemos aquí, por ejemplo, en el mercado, en el 20 de noviembre aquí en Oaxaca, repartiendo libros, no ha sido casual, es parte de los diagnósticos que se hacen, donde hay una necesidad en Oaxaca de traer libros físicos, hay una comunidad al interior de los mercados que así lo está solicitando, y tenemos múltiples evidencias. Es decir, no, un día no me paré y dije voy a llevar libros a Oaxaca porque creo que ahí los deben de necesitar. No, se hace con base en el trabajo diario de las instituciones, y tienen N cantidad de mecanismos para hacer ese tipo de evaluaciones, de ese tipo de diagnósticos. Así que, doctor, en serio, con mucho respeto le digo, aquello que nos está solicitando, eso se hizo a tiempo, y no solamente por un funcionario que está desde el escritorio viendo a la distancia lo que pasa en el país, sino que de manera responsable, yo fui parte de ello, fuimos a cada uno de los estados, encaramos a miles de maestros, estuvimos frente a las diferentes secciones sindicales, estuvimos frente a las diferentes unidades de cada secretaría estatal, viendo esos diagnósticos y desarrollando la posibilidad de un cambio de un modelo educativo engarzado con lo que implica la transformación de este país, la democratización que hay, el ánimo de emancipar a la población, de que ya no haya tanta opresión, que tengamos todos un piso parejo, que no existan techos de cristal que impidan el crecimiento de las personas. Antes de pasar, sin romper el hilo de la conversación que tienen entre ustedes básicamente aquí, sin romper, te quiero hacer una pregunta, Marx. Nos estás diciendo que básicamente esto surgió de manera democrática, de abajo hacia arriba, desde los maestros. A fin de cuentas, los mismos maestros que de alguna manera crearon el concepto neoliberal de la educación, y de repente esos mismos maestros o esos mismos planteles o esos mismos trabajadores, sí, porque si están planteando la Secretaría de Educación Pública, hay que romper con el neoliberalismo, ¿no? Que yo no veo sinceramente que todavía se esté rompiendo. Creo que el presidente López Obrador lo está capoteando, pero habla del neoliberalismo como en pasado. Pero tenemos un TEMEC
que es totalmente neoliberal. Totalmente neoliberal, el TEMEC, y tenemos una serie de exigencias internacionales de la globalización que apoya a Marcelo Ebrard, que apoya al propio presidente, que nos quiere vincular a una entidad de todo el continente americano, sumando a Canadá y Estados Unidos, que yo digo, a ver, ¿cómo le entramos a una educación antineoliberal que yo apoyaría al 100%? Pero nos dices, ¿esto surgió de las bases de abajo para arriba? ¿O realmente fue algo más bien vertical del proyecto de los dirigentes de la Cuarta? No, bueno, es otra vez, hay que ser sinceros y sin menospreciar al magisterio. No, yo no lo menosprecio, nomás digo... No, lo desarrollo. El magisterio históricamente, desde que se crean las normales rurales, han tenido un compromiso con la transformación social. En todos los cambios revolucionarios que ha tenido este país han estado los maestros. Pero hay que tener cuidado. De los años 90 para acá, en especial en educación básica, podríamos encajar con la reforma del 92. Empezamos a ver con el cambio de modelo educativo que se implementó en esos años 90, cómo el profesor dejó de tener esa función social, de ser ese agente de cambio, y se convirtió en un mediador de la información. Fuimos perdiendo un montón de servicios. Y ese es el procedimiento neoliberal. Convirtieron al maestro de un pilar de la educación a un sujeto que tan solo mediaba los conocimientos, y su pedagogía se convirtió más en el llenado de múltiples instrumentos, de múltiples evidencias que le pedía la alta burocracia para comprobar que se estaba o no haciendo su trabajo frente a clase. Lo que hoy sucedió al no hacer el modelo educativo de arriba hacia abajo, sino ir a las bases, es reivindicar el papel del maestro. Son ellos los que tienen el sondeo de lo que está pasando en cada una de sus comunidades. Entonces, cuando los medios, y en especial algunos comentaristas señalaban, es que los profesores fueron los actores principales del neoliberalismo en educación. No. Fueron las empresas dedicadas a la educación que intentaron hacer del maestro un mediador para comercializar, para devaluar la educación pública y hacer todo esto una educación privada. Eso era un proceso que podemos también verlo estadísticamente como con los pasos de los sexenios, en especial de los años 80 para acá, el aumento de educación de escuelas privadas versus el crecimiento de escuelas públicas tiene unos datos contrastantes. Lo que veíamos ahí es justamente estos procesos neoliberales en la educación, donde la educación se convertía en una mercancía y en donde había que atacar al maestro, devaluar su valor su trabajo frente a grupo, para que entonces sí lograran ellos dar el último golpe, el golpe definitivo, que sería convertir la educación privada en algo público, en algo concertado. Es decir, la educación pública en algo privado, en algo concertado, en donde toda la educación fuera privada y el Estado tuviera que pagar colegiaturas a las comunidades más desprotegidas y todo estuviera en manos de los empresarios de la educación. Eso es algo que hemos estado viendo todos los investigadores que se dedican a esto. Hay evidencias en la literatura de estos procesos de privatización, de este neoliberalismo aplicado, en donde el maestro frente a grupo no fue un actor clave. Lo que fue ahí es un sujeto que se le fue devaluando su trabajo para permitir la privatización. Hubieron países como el mexicano, donde los maestros no se dejaron, salieron a las calles a defender la educación pública frente a los ataques de un gobierno que intentaba privatizarla. Bien, Manuel Gilantón. Sí, de nuevo, yo creo que hay una forma, creo que equivocada, de realizar la crítica cuando hay un diálogo o, por ejemplo, cuando se propone un cambio. Y consiste en que se hace una caricatura de lo que está diciendo el interlocutor o de lo que sucedía en el pasado. Esa caricatura simplifica, se arruga, se tira a la basura y se cree que ya se hizo un diagnóstico o que ya se escuchó. De nuevo, doctor, usted pone palabras en mi boca que yo no dije. Y además quiero decirle que en la reforma de la pasada administración, la posición que tuve y que tuvimos algunos fue reivindicar la voz del magisterio que no fue escuchada. También en esa reforma se hicieron
no asambleas, como se les llamó ahora, sino consultas, ¿no? De hecho, fui de los que llamaron testigos sociales de las consultas, y frente al licenciado Chaifete, en ese entonces secretario de Educación, yo dije que esas consultas habían sido absolutamente insuficientes. ¿Por qué? Porque el mecanismo de consulta al magisterio, para que en efecto fuese, digamos, más amplio, requeriría que se localizara no por cada entidad, sino mucho más abajo, donde pudiera haber diálogo muchísimo más fluido, con más tiempo. Entonces, decir que los profesores resistieron la reforma es algo que conocí. Decir que hubo sectores a los cuales yo tengo el gusto de pertenecer, que nos opusimos al trato denigrante del magisterio, perdón, doctor, yo lo sostuve. Me consta que lo hizo. Yo lo sostuve. Entonces, no está usted ante una persona que desprecia al magisterio. Todo lo contrario. Usted está ahora en Oaxaca. Qué bueno. Yo estuve el lunes en Chiapas, en la Asamblea Educativa de la sección 7, y conversé también con los profesores. Pero no puedo, por esa experiencia que tuve, hacer una extrapolación. Y me parece que las asambleas pudieron aportar mucho, pero que la consulta al magisterio, cuando se señala que se realizó, en general se tiene que realizar, si se hace a través de por entidad federativa, pues es reducida, no da tiempo. Ni siquiera es un problema de diseño, es un problema, digamos, no es un problema de mala voluntad, es un problema de tiempo. Me parece que los profesores y las profesoras del país, y lo he sostenido hace muchísimos años, tienen voz. De hecho, una de las cuestiones más importantes de la crítica que se hizo a la reforma de Peña y a otras es que se trató a los profesores como infantes, que etimológicamente en el latín es sin voz. No se les concedió la voz. Yo tengo la impresión, doctor, que si usted hace favor de escuchar que lo que digo no es una falta de respeto al magisterio, porque no hay un ápice de eso en mi intención, que tampoco estoy señalando que el magisterio haya sido un títere. ¿Por qué? Porque lo que ha sostenido la educación pública, lo que hizo posible la votación en 2018 que propició el cambio, en buena medida es resultado de la educación pública, es resultado de lo que hicieron las maestras y los maestros, a pesar de las directrices que se pudieron hacer. Las maestras y los maestros tienen un margen de libertad. En consecuencia, yo diría que quede claro, y sobre todo ante la audiencia, no estoy faltando el respeto al magisterio, no viene al caso hacer una referencia particular a una institución. Yo creo que para que el debate tenga como el nivel que merece la audiencia, yo discrepo no de que se hayan hecho esos diagnósticos, sino que la Secretaría de Educación Pública no informó a la sociedad cuáles son sus balances al respecto de los efectos de la pandemia. Esa cuestión que yo señalo la puedo sostener de verdad porque no existe, ¿no? Hay algunos esfuerzos de Mejoredu, etcétera. Estoy atento a lo que pasa en el campo educativo. Y creo yo que la propuesta que yo hago, o la diferencia que yo tengo en términos de si es oportuno ahora hacer una transformación de la envergadura que se propone, ya entraremos a ella en cuanto se pueda, yo digo que pudo esperar a que se hiciera, con base en ese informe, algunos proyectos de, digamos, de remediar o de tratar de paliar los efectos de la pandemia, sobre todo en las comunidades más alejadas que estuvieron, como dije, más desvinculadas de la relación pedagógica por sus carencias, porque las brechas con la pandemia se nos ampliaron. Eso es lo que yo digo, me hago cargo de lo que yo digo, y sí le pediría, por favor, que, digamos, yo no he puesto en su boca
palabras que no ha dicho, le suplicaría que no caricaturizara la posición que estoy proponiendo, sino que la discutiéramos en sus términos, en los términos de la ausencia de un informe a la nación de cómo está el sistema educativo, un informe a la nación, ¿no? Evidentemente, en cada escuela se están haciendo, se está viendo cómo están las cosas. Pero sí creo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública dar un informe de esta naturaleza, y ahí sí discrepo. No es momento, entonces, porque creo que la pandemia causó graves daños a la educación en muchos aspectos. Creo que no es momento de hacer un cambio de la profundidad con la que se hace. También en el sexenio de Peña hubo montones de informes en términos de miles y miles de propuestas que se sintetizaron, etcétera, ¿no? No quiero equiparar, porque no tengo elementos para decir que fueron lo mismo, pero en lo que sí coinciden es en que no fueron consultas a todo el magisterio o a sectores muy amplios del magisterio. ¿Por qué? Porque el diseño de las asambleas y también el diseño de las consultas, pues se hizo, me acuerdo, en aquel tiempo se le daba 5 minutos a cada persona que proponía algo, ¿no? Era algo aberrante. Y el sindicato acaparó las participaciones de una manera terrible. Se molestó muchísimo Traifet cuando, como testigos sociales, dijimos eso. No quiero hacer una crítica a las asambleas. Lo que quiero es que el proceso de consulta para escuchar la voz del magisterio sea muchísimo más pausado, detenido y ubicado en la diversidad de escuelas que tenemos, ¿no? En contextos muy variados. A eso me refiero. Puede usted estar en desacuerdo conmigo, pero en desacuerdo con esto que digo, no en desacuerdo con algo que usted cree que yo estoy pensando. Eso sí se lo pediría para que pudiéramos tener un diálogo respetuoso. Lo he sido siempre con usted, me parece que usted también conmigo. ¿Por qué no sostenemos ese nivel? Bien, vamos con Marx y apunto a que me gustaría que después de su respuesta pudiéramos analizar un poquito lo que nos queda en sí, el contenido del programa que ha sido presentado esta semana, ¿no? Adelante, Marx. Claro, doctor, y con todo el respeto, ¿no? Yo diría lo mismo sobre las caricaturas, sobre la caricaturización que hay sobre lo que se está desarrollando en la Secretaría. Pensar que las secretarías de educación pública es solo una persona o es el capricho de una persona y no tomar en cuenta la gran estructura y el trabajo de los miles de profesionales de la educación, porque tome en cuenta que también el magisterio forma parte de la estructura de educación básica, ya sea federal, ya sea estatal, ya sea municipal. Es decir, eso que usted señala como caricatura, también duele de este lado. El hacer ver que el trabajo que desarrollamos todos los profesionales de la educación, todos los servidores públicos que estamos comprometidos con la educación fue algo sutil, algo somero, y que ahora hay que darle a una comunidad académica o a la sociedad civil un informe pormenorizado, ABCD, a medida como ustedes creen que deba ser, pues es algo que duele, porque es el trabajo de todos los días. Si se dieran el tiempo de acercarse a las unidades, de acercarse a materiales educativos, de ir a alguna asamblea, de ir a una Secretaría de Educación Estatal, a una subsecretaría, a una subdirección, y acercarse a la gente que tiene la responsabilidad como servidor público de hacer esas evaluaciones para la toma de decisiones, se darían cuenta que hay un trabajo ahí, que no es casual, que no es nada más que un día se levanta uno con ganas de generar un cambio en el modelo educativo, sino que hay evidencias. Ahora, no lo digo tampoco desde la cuestión del funcionario público, tenemos ahí la infinidad de literatura que nos habla sobre la educación neoliberal, los costos que tuvo en el sector público, en las poblaciones, la necesidad de un cambio, los diferentes tipos de cambios que se han dado de manera emergente en diferentes partes del planeta. Así que yo coincido con usted, pero también duele del otro lado
cuando se caricaturiza al servidor público, a las instituciones, tan solo por una cuestión proselitista. Y no lo digo por usted, no se lo tome a pecho. Aquí me tocó hablar con usted, pero pudo estar cualquier, o digamos que pudo darse el diálogo con otra persona y diría lo mismo. Es decir, que así como usted bien dice, no hay que tenerle respeto a las instituciones como al Colegio de México, yo diría lo mismo, hay que tenerle respeto a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educaciones Públicas estatales. Y si las Secretarías de Educación Públicas estatales mencionan que en las asambleas fueron más de 300,000 personas viendo el universo, doctor. El universo son 2,5 millones de personas que están dentro de profesionales de la educación, de maestros y maestras en educación básica. 2,5 millones, más o menos, en promedio. 300,000 informan las secretarías estatales que participaron en las asambleas. Y materiales educativos, la dirección que tengo el honor de dirigir, señaló al cierre de las asambleas que había más de 600,000 interacciones, ya sea que enviaron profesores llenaron un cuestionario que habíamos dejado en línea para que compartieran sus impresiones sobre el cambio al modelo curricular, o las vistas de los videos que se cargaron de las asambleas. Es decir, el documento que antier la maestra, la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, deja como el legado de su administración, es el documento más leído hoy en el ámbito educativo, y eso no pasó con la reforma del 2017, ni con la del 11, ni siquiera con la del 92. Es decir, es un cambio de cómo se hacía un plan de estudios, de cómo se generaba un nuevo modelo educativo. En realidad es algo que estudiaremos en las universidades, porque es sorprendente que un documento que no había sido publicado, que hoy todavía hasta el momento en donde se está dando la entrevista, no ha sido publicado en el diario oficial, haya sido tan leído. Me gustaría, doctor, usted que es especialista en esto, que haga un recuento y nos diga en qué momento de la historia de la educación, y podríamos ir hasta con Torres Bodet en su plan de 11 años, en qué momento un programa de cambio del modelo educativo, con Basols en la cuestión de educación socialista, ¿en qué momento había tenido tanto impacto en la comunidad y había sido tan leído, tan compartido, tan participativo el asunto de su diseño? Es cuanto. Nada más, sí quiero responder específicamente a esto. 300,000 personas participando en asambleas no es posible. 600,000 interacciones, si consistieron en... O sea, ¿no es posible que sea representativo o no es posible que hayan sido... el número hayan sido... Sí, no es posible, no caben. Bueno, ok. Es decir, lo que quiero decir es... Pero en su conjunto, en las diferentes asambleas... En las diferentes asambleas no es posible. No. O sea, lo que quiero... Porque sin asistir a alguna, sí estuve atento y tengo muchos colegas, profesores y profesoras, que me lo decían. Un profe me decía, en la tómbola en que se hacía la elección de la propuesta que se iba a leer, pues había la suerte, sí, era aleatorio. Entonces, lo que... Perdón. Deja que termine y yo ahorita voy contigo, Marx. Sí, digo, no solicité ninguna interrupción. Es decir, la pregunta expresa de si hay algo que se haya leído tanto, no lo sé, pero las razones por las cuales algo se lee también son razones diversas. Entonces, me parece que hay una atención, ¿no? Hay una atención del magisterio, ¿no? En buena hora, pero una de las razones, hay dos documentos, hay dos frases del presidente López Obrador que me parecen muy importantes. Una es la de por el bien de todos, primero los pobres, y la otra es no somos iguales a los anteriores. Me parece que en términos formales, tanto la reforma del artículo 3 como la forma de consulta tienen similitudes en cuanto a, no el contenido, sino en cuanto a la extrapolación de un ejercicio de consulta a un sector del magisterio. En su caso, si son 2,5 millones, como usted dice, yo pensaría que en básica son
1.800.000, pero son diferencias de cifras. Bueno, de 2 millones vamos a decir, promediando, bueno, estamos hablando del 2 y pico %. Ok, hay un 88% al que tenemos que escuchar, yo creo. En ese sentido, y sobre la consulta, pero le pregunto directamente, ¿existe o no un documento de la SEP, no de asociaciones civiles, no del Colegio de México? No del Colegio de México, es decir, no. No era importante, yo considero que sí, a su juicio, que se hiciera una comunicación al respecto de cómo está la situación después de la pandemia, de tal manera que se pudiera también hacer un plan de recuperación. No era posible, yo no conozco ese documento. Si usted lo conoce, es decir, sí reconozco que se ha hecho balances a nivel de escuela y a nivel de entidades y de secretarías de los estados. No lo dudo. Lo que estoy reivindicando como posición en términos de lo que yo consideraría necesario después de la pandemia es ese análisis nacional y luego por entidades de cómo estuvo, incluso por sectores sociales, ¿no? Hay sectores mucho más lastimados por la pandemia que otros. Esa es la propuesta que he hecho, me parece que es clara y no creo que se haya realizado una información a la sociedad a la que sí es importante que se reconozca que la Secretaría de Educación Pública, tiene la posibilidad de hacerlo y nos habría hecho muchísimo bien. Ahora sí, Marx. Sí, exacto, no somos iguales. Y algo que tenemos los funcionarios públicos, al menos los que entramos en la administración del 2019 para acá, es 3 principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar. Y yo no miento, y creo que los secretarios estatales tampoco mienten. Se le pidió a cada uno de ellos que diera un informe sobre cuántos fueron los asistentes que tuvieron en las asambleas de manera presencial y de manera virtual en tiempo real que se conectaron. Recuerden que las asambleas se hicieron, y ahora lo estamos viendo con este trabajo pospandémico como esta entrevista, se hicieron en época de pandemia, es decir, en donde la interacción no tenía que ser exclusivamente presencial. Y aquí digo lo mismo, no caricaturizar, o sea, ¿cuáles tómbolas? O sea, aquí no hubo tómbolas, se sacó una invitación. La Dirección General de Materiales Educativos convocó de manera abierta a los maestros. Todos los maestros, los medios de comunicación le daban un marcaje cercano de cómo iba el desarrollo de cada una de esos espacios. Entonces, era algo que se sabía dónde se desarrollaba, no fue por tómbolas, no fue esa caricatura que se está haciendo, fue una cuestión real. Estuvimos ahí, los maestros participaron, fueron asambleas a mano alzada, ni siquiera era un foro, un congreso donde se tuvieran que inscribir y tuvieran solo 5 minutos. Yo era el que moderaba la mesa principal en las 32 asambleas. Bueno, yo asistí a 30, 2 de ellas por cuestión de distancia, ya no pude estar de manera presencial, estuve de manera virtual, pero en las 30 que asistí yo era el moderador y no eran 5 minutos, era que hasta que el maestro dejaba todas las evidencias de la cuestión. Y vuelvo al punto de la evaluación que señala el doctor. Doctor, en serio, se lo digo sinceramente, las instituciones tienen mecanismos, así como es un poco absurdo pedirle, y no por ser grosero, ahora se lo pediría a mi universidad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que haga un diagnóstico hacia la comunidad de cómo están los procesos de investigación al interior de mi universidad. Es una cuestión absurda porque es de sentido común, es decir, la respuesta que dirá mi universidad, pues bien, como es nuestra responsabilidad, como lo marcan nuestros estatutos, como lo marca nuestro modelo educativo. Así lo mismo pasa con la Secretaría de Educación Pública, es decir, esos diagnósticos están ahí. El punto es que hay que acercarse a las instituciones, a los lugares adecuados,
a pedirlo y que ellos lo entreguen. Si ustedes piensan que las instituciones son como medios de comunicación o como youtubers o como, qué sé yo, como influencers que cada momento están dando cuenta de lo que sucede a diario, sería imposible en una institución tan grande como la Secretaría. Es decir, la toma de decisiones que hizo la Secretaría de Educación Pública en el legado que dejó en al permitir que se desarrollara un proceso abierto, horizontal, que dio como resultado este plan de estudios, esas evidencias las otorgaron la N cantidad de unidades administrativas, los miles de trabajadores federales y estatales que hicieron esos diagnósticos. Yo aquí pido, por ejemplo, al auditorio que nos ve, hay muchísimos secretarios de Estado, secretarios de Educación Estatal que se deben estar jalando de los pelos diciendo, ¿cómo? Entonces, ¿yo tampoco hice diagnóstico? Claro que sí, hicimos diagnóstico. ¿Qué creen que ejercemos el gasto público de manera discrecional, como en otros sexenios? No, lo hacemos de manera responsable porque tenemos principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar. Bueno, si continuamos por ahí, pues yo pienso que no nos va a dar tiempo y nos queda ya de hecho muy poco tiempo. Quiero preguntarle, doctor, yo personalmente llevo años diciendo en medios nacionales y extranjeros, en Telemundo, en Univisión, etcétera, estar en contra de una educación para obedecer y no para pensar. Y una educación para buscar crear engranajes del neoliberalismo, al cual critico fuertemente, del neoliberalismo globalizado, salvaje, etcétera. Y yo veía un proyecto educativo, hay un documental maravilloso en Latinoamérica que se llama La Educación Prohibida, donde se hace una reflexión muy interesante. Usted, cuando hablan aquí de combatir el proyecto neoliberal con este programa, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con el programa en sí? Los puntos, más allá de que si hay materias, se terminan los grados, los bloques, ¿era necesario hacer una reforma o un cambio de esta naturaleza? A mí me parece que todo plan de estudios tiene muchas condiciones para mejorar. Y no cabe duda que con respecto a una orientación ideológica y política previa que estaba más orientada a la ubicación de las personas en las competencias que le hacían, como dice PISA, factible estar en la vida moderna, es decir, más dirigida hacia la empleabilidad, etcétera. Exacto. Me parece muy importante que la Secretaría de Educación Pública de esta actual administración nos convoque a pensar que tenemos que pensar más en la construcción ciudadana, en la necesidad de una ciudadanía crítica, solidaria, anticlasista, antirracista, antihomofóbica. Todo eso a mí me parece muy defendible. Lo que creo es que no hay que decir es A totalmente así y es B totalmente así. Por ejemplo, con respecto al término comunidad, ¿no? Digamos, yo creo que una de las condiciones fundamentales para que haya la posibilidad de una construcción ciudadana crítica es pues la capacidad de lectoescritura, de razonamiento ordenado, de argumentación y de una ubicación correcta, culta, de nuestro sitio en la sociedad mundial, en la sociedad actual, en la sociedad mexicana y sus contradicciones, y también en la naturaleza. No hay duda que eso hay que hacerlo, pero no es necesario optar solo por una o solo por la otra. ¿Por qué? Porque la sociedad también está conformada por individuos y esos son los que se relacionan entre sí para la construcción ciudadana. En ese sentido, lo que yo siento en el documento del cual leí las sucesivas versiones, me parece que hay un énfasis en que el pasado fue absolutamente así. Y yo creo que si así fue el modelo, la práctica educativa no lo fue, porque ahí sí hay abundante, y lo conoce el doctor Arriaga, experiencias de trabajos sumamente creativos del magisterio, muchos, y por eso era importante rescatar su voz. Pero el decir que ahora va a ser totalmente en referencia a la comunidad
presenta algunos problemas, rápidamente los digo. Hay que explicarnos con más claridad qué representa el común, es una frase importante en el documento, cuáles modalidades de comunidad existen. Es muy distinto el ejido de Chitaltic en Yajalón, que conozco bien, en el cual la escuela está frente a la agencia municipal y está rodeado por los habitantes, a una escuela en Iztapalapa o en Narvarte o en Monterrey o en Tuxtla. Entonces, yo sí creo que tenemos que aclarar a qué se refiere comunidad, porque una enorme cantidad de mexicanos ya no viven en el sentido de la comunidad tradicional que compartía territorio, buena dosis de parentesco, y en esto pues la sociología nos ayuda a entender que hay un cambio. Ahora, muchas de las relaciones que establecemos, las establecemos en la esfera del trabajo, más que en la esfera de nuestro barrio, o de nuestra colonia, o incluso de nuestro edificio. Hay, doctor Arriaga, estimado Rubén, hay asuntos que nos tienen que quedar más claros, que el documento apunta, pero que necesitarían ser más discutidos para poder entender las distintas formas de la relación con los otros, ¿no? Que a mí me parece que es muy importante formar un nosotros, ¿no? Claro que sí, pero no creo que en el pasado los programas y planes de estudio estuviesen dedicados a destruir el nosotros. No, yo creo que es una mirada extrema, muy característica de las polarizaciones, que también usó Peña cuando dijo todo el pasado era enciclopédico y ahora vamos a aprender, y salía el volcán que le echa sal de uvas picot para que haga como erupción. Era ridículo. Yo creo que con base en la coherencia que he procurado sostener junto con muchísimos profesores, con muchísimas profesoras que me honran con su amistad y con su testimonio, me parece que, por ejemplo, me dijeron en Chiapas, yo viví ahí y hablo un poco de Celtal, platicaba con ellos y me decían, hay que tener cuidado porque en las comunidades en las que sí hay saberes que rescatar, también hay malos usos y peores costumbres. Y también es cierto que una corriente cientificista que dice que el único modo de conocer es el científico, se equivoca. ¿Pero qué rescatamos? Por ejemplo, de la tradición francesa, de los derechos de los seres humanos. ¿Qué rescatamos del propio aporte de don Carlos Marx, de Weber, de Newton, de personas que hicieron ciencia allá, o de Copérnico, si quieres? Durkheim. O Durkheim, lo que sea. Entonces, yo digo, doctor Arriaga, que la discusión que sería muy interesante tener, con mucha apertura y con mucha capacidad de escucha, yo a eso me comprometo, es cuántos tipos de comunidad tenemos. Por ejemplo, también hay una cosa muy importante en la propuesta, que es dejar la producción de personas orientadas al mercado. Perfecto, pero también van a participar en la esfera de la producción de algún tipo. Y hay ciertas capacidades, aptitudes y actitudes que son necesarias que la escuela contribuya a que se tengan. Correcto. ¿No? Así sea para trabajar en una cooperativa, ¿eh? O sea, no estoy pensando, no soy de la OSDE, no soy del Banco Mundial, soy una persona que ha trabajado unas 4 décadas con mucha pasión, y no es la longevidad de mi interés en la educación ningún criterio de autoridad, doctor, se lo aseguro. Lo que yo digo es, hay cosas que discutir, que aclarar. Así como digo, no hubo un informe, porque lo que usted dice es, en la sociedad se tuvo que acercar a las instituciones. Me parece que la SEP es la encargada de darle informe, a mi juicio. Ahí discrepamos. Y en este caso, yo creo que la posición polar que estamos viviendo no está ayudando. Yo quisiera generar un espacio en el cual escucháramos la propuesta que ustedes hacen en pleno uso de sus facultades constitucionales y legales, y que se escuchara también a algunos que tenemos preguntas y que tenemos dudas al respecto de si esta transformación se va a poder hacer en los ritmos y en los plazos, cuando tenemos una gran
tendencia y una inercia a enseñar por asignaturas, por ejemplo, etcétera. Va a implicar cambios muy grandes. El tiempo, por ejemplo, el pilotaje, cómo se ha diseñado, quiénes van a poder comparar el aprendizaje de un modo o del otro. Hay un espacio intermedio que no caricaturiza ni a un lado ni al otro y que está dispuesto a discutir. Yo quisiera abrir ese espacio y me comprometo a escuchar y a respetar mucho. Siempre me he referido a usted como el doctor Max Arriaga, no como hizo Letras Libres, que me parece que fue un insulto. Usted no encontrará de mi parte nunca un insulto, aunque puede encontrar conmigo todas las diferencias posibles. Mi respeto a su persona no elimina nuestras diferencias en lo que pensamos. Al contrario, nos permite hacerlas y siempre lo encontrará. Creo que necesitamos un espacio de diálogo en un momento en que están muy polarizadas las cosas y que salen desplegados de un lado diciendo esto es el comunismo y no sé qué, sí. Y del otro lado esta es la transformación que nos va a llevar al cielo. Calma, calma. Yo diría eso, ¿no? Y de veras se lo digo con sinceridad. Oiga, pues aunque empecé con él, voy a terminar con él porque se me acabó el tiempo. Pero ya que dice le seguimos. Pero ya que dice esto, yo quiero decir también en este espacio, aunque en el programa de ayer con Jesús Escobar Tovar ya lo dije, recientemente yo leí una serie de notas donde Marx Arriaga habría dicho que la lectura era un acto de consumo capitalista. Y yo lo critiqué porque si lo hubiera dicho, pero resulta que sí, él me hizo ver, me envió un tuit muy oportuno y me mandó el video original y escuché todo el video que aparte me pareció muy, muy interesante y no lo había dicho, sí. Lo habían tergiversado, aunque claro que critica al capitalismo de querer reducir la lectura a un acto de consumo, de entretenimiento, como ver televisión, ¿no? Entonces, dicho lo cual, vuelvo a ofrecer disculpas por aquello, Marx, y termino contigo. No, muchas gracias. Es la primera vez que alguien me dice eso, ¿no? De que habían dicho que yo dije tal cosa y que se retracta, así que lo agradezco mil. No, yo basado en las publicaciones que fueron varias, ¿no? Pero sí, no había visto el original, o sea que lo aprecio. Y bueno, para cerrar, coincido con el doctor, también toda mi estima y mi aprecio y mi reconocimiento a su larga trayectoria. Tengo discrepancias en algunas cosas, como el que existan esa polarización y esos dos discursos. En realidad lo que vemos es el gran discurso de los medios de comunicación que están atacando a esta transformación. O sea, el otro, yo sigo esperando un artículo objetivo, un artículo a profundidad que lea el documento y que hable, digamos, que de las virtudes de él. Probablemente nadie lo va a escribir, que no existe ese documento, porque me sorprende que pareciera que todas las líneas son cosas negativas y que no pudiera haber ahí en alguna línea perdida en la última página, algo que rescatar de aquello y que pueda dar pie a un artículo, a un ensayo, algo. La invitación, claro que la tomamos, llevamos desde el año pasado haciendo asambleas. Están los espacios de discusión. Aquí he invitado a todos los académicos porque las asambleas son abiertas, no son para sindicatos, no son solo para maestros, o sea, puede ir empresarios de la educación, gente de derecha, gente conservadora, puede ir el que quiera a aquellas asambleas. El día de ayer estuve en Quintana Roo, antier estaba en Michoacán, en Morelia, haciendo otra asamblea. Es decir, la Secretaría de Educación Pública tiene un constante contacto con la comunidad para justamente resolver todas estas dudas. Así que claro que sí, necesitamos esos espacios y esos espacios van a continuar y van a asistir los que de manera, los que así lo decidan, los que tengan ganas de reflexionar desde los espacios abiertos, sin privilegios, sin techos de cristal, en donde todas las voces valen, en donde vale la pena escuchar al otro, que eso es lo básico de este plan de estudios. Este plan de estudios lo que propone, y coincido en algunas de los análisis que hace el doctor, es el desarrollar el bienestar en la población. Y termino con esta frase, donde el sujeto no puede estar bien si los otros están mal.
Eso es lo que se busca, ese es el gran anhelo, que haya una conciencia crítica del entorno, donde no solamente es una situación individual de aspiraciones patrimoniales, sino donde se forma a un ciudadano de manera democrática, donde todos tienen las posibilidades de salir adelante y en donde él reconoce que él no puede estar bien, no puede buscar su bienestar a costa de los demás, que tiene que ser en comunidad, tiene que ser un trabajo comunitario. Y sobre comunidad, el documento da definiciones de lo que implica la comunidad para este nuevo marco curricular, pero en serio, invito a todos, seguirán haciéndose asambleas todas las semanas en todos los estados, invito a la participación en mis redes sociales, pongo los espacios donde se van a desarrollar, trato de ir a la mayor cantidad de ellas. Yo sé que muchos compañeros me piden todas las semanas, asista a mi asamblea, yo voy a hacer un foro, venga acá. En todo el país se están desarrollando por los maestros, por los sindicatos, por los mismos estructuras estatales, espacios para la discusión. Vuelvo a hacer la invitación a todos los académicos a que participen de ello. Ya algunos ya lo están haciendo, aquí estoy faltando al respeto. Ya hay instituciones que desde el primer momento, como los normalistas, se volcaron al análisis de estas nuevas implicaciones de la educación. Así que abro aquí la invitación junto con el doctor a que asistan, a que participen de este gran diálogo para construir la educación que se merece hoy México. Hacemos una en el colegio. Perfecto. Te invito y invitamos a un amplio público. Excelente. Invitamos a Rubén. Es decir, abramos espacios en los que podamos diferir sin estigmatizar. Exacto. Yo apelo, ya para terminar, a mí me parece excelente la propuesta y celebro este encuentro y este diálogo. Ya no me da tiempo porque pero fíjate, Marx, sin entrar en descalificaciones que hacen en el manejo de la pandemia, hay científicos a nivel mundial e incluso aquí en México como la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que en los espacios de Genaro Villamil, los medios de comunicación estatales, no de gobierno, no tienen voz respecto al tema de la pandemia. Yo que fui un chavo muy inquieto en la primaria y te decía, una educación para pensar, no para obedecer. Híjole, con algunos maestros me fue en feria. Si ahorita yo estuviera ahí, estoy seguro que mis padres me habrían cuestionado usar el bozal que es tan discutido a nivel mundial. Ya quisiera ver un niño en una escuela que diga, pues no, y que se le respetara, que se discutiera y que en los planes educativos, vamos a invitar personas que piensan distinto con este tema. Pero Marx y yo tenemos nuestro yo jamás lo uso, yo ya lo vi. A ver, Marx. Ya lo estaban presumiendo. Enseña el tuyo. Bueno, les mando un fuerte abrazo y en verdad, qué bueno, y te reitero, qué bueno que me mandaste ese tuit porque me permitió salir de una mala percepción. Gracias, Marx, doctor. Gracias, Marx. Muchísimas gracias. Me voy a despedir con una frase que me eligió en este caso Alicia, pero que francamente me gusta, que es de Confucio, y con ella despido el programa. Decía Confucio, la educación genera confianza. Cuando es verdadera educación, digo yo. La confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Y creo que algo así necesitamos en México. Gracias, estimados amigos. Muy buenas noches y les invito para que me acompañen, si así lo desean, el próximo sábado, 8:30 de la noche, aquí en Contexto. Profesor, muchas gracias. Gracias. Doctor. Manuel. En Contexto. 81.400 personas. En Contexto con Rubén Luengas.